Muy buenos días, chicos. Vayan activando su cámara, por favor. Voy a nombrar lista. Está Ávalo Santiago. Presente. Está Briseño. Presente. Brun Gallardo. Los hermanos Cabrera están. Presente. Muy bien. Está Covarrubias Gómez. Covarrubias Villegas está. Cruz Negrete. Marcelo está. Marcelo. Hernández Guzmán. Presente. Muy bien. Jiménez Estrada. Presente. Joya. Laguna Soto, acabo de ver tu mensaje, Laguna, ¿está bien? Presente, promo. Dale, bye. Está Magaña Huelvas. Presente. Martínez Cárdenas, ¿está? Morales Orozco, Julieta, ¿está o no está Julieta? Presente. Eso es todo, Julieta. Está Noriega Pascual. Está Palacios. Presente. Regla. Rodríguez Navarro, ¿está? Presente, profe. Salazar Campos. Presente. Muy bien. Sánchez Villa, ¿está? Presente. Eso es todo. Santibáñez Flores. Santibáñez Flores, ¿está Gema? Ya te vi, Gema. Está Elena. Presente. Ok, Elena. Está Segovia. Está Marta. Presente. Ok, se acaba de incorporar Ismael Covarrubias. Muy bien. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de historia. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la vida que tenían aquellos españoles a costa de los indígenas, ¿verdad? Ahorita te vas a dar cuenta porque es que los indígenas le tuvieron mucho coraje, tuvieron mucho, enojo y rebelión en contra de los españoles, ¿verdad? Ahorita te voy a mostrar. Bueno. Te acabo de compartir pantalla. Bueno, nuestro tema del día de hoy se llama instituciones que regularon la economía del virreinato, ¿verdad? Así es el tema general. Vamos a ver el subtema que dice la economía y el trabajo de los pueblos indígenas. Para entender el funcionamiento económico y político de la Nueva España, debemos recordar que se trataba de un régimen colonial. La administración organizó la economía para generar riquezas y enviarlas a España. Esto significa que los españoles tenían ventaja sobre los otros grupos neohispanos. Las actividades que lograron generar una gran riqueza en Nueva España fueron la ganadería, la agricultura, minería, producción textil, los talleres artesanales y el comercio. Todo ello por medio de la aprobación de las tierras, la distribución de los recursos naturales y las formas de producción y explotación de las fuerzas del trabajo. Aunque el gobierno se preocupaba por el bienestar de los indígenas, el objetivo era que trabajaran lo más posible para contribuir a la riqueza que se daba en la corona. Bueno, la economía de los pueblos indígenas
pues prácticamente se desarrollaban o se generaban a partir de lo que los indígenas extraían. Prácticamente que extraían, traían la parte del oro, la plata, pero también extraían toda esta parte de la ganadería y la agricultura, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas o estos indígenas prácticamente pues eran obligados a trabajar, ¿verdad? Este objetivo o esta parte que tenían los indígenas era cuestión de hacer más ricos a la corona española. Entonces, estos españoles prácticamente pues buscaban su bienestar, ¿verdad? Buscaban toda esta parte de ser más ricos, de aumentar su riqueza. Entonces, estos españoles pues prácticamente iban pues creciendo económicamente más, ¿verdad? Bueno. El periodo colonial. Desde el inicio del periodo colonial, los gobernantes novohispanos supieron que la prosperidad de la colonia y su propia riqueza dependían del bienestar de la población indígena. Sin embargo, en el siglo XVI, el gran número de epidemias asolaron el virreinato. Bueno, ¿qué pasa? Déjenme aceptar a... Bueno, tenía lista de espera. Bueno, ¿qué pasa en el periodo colonial? Bueno, en 1576, por ejemplo, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, instituciones relevantes en la Ciudad de México, donde además de enseñar a indios y nobles, se hacían investigaciones y traducciones en náhuatl. Fue devastado por una gran epidemia y por estas y otras razones tuvo que cerrarse. Debido a esto, las instituciones económicas se habían forzadas a lograr dos objetivos: explotar al máximo el trabajo de los indígenas y garantizar su supervivencia. Bueno, ¿qué pasa con este periodo colonial? Pues como los españoles prácticamente tenían el dominio de toda esta Nueva España, ¿verdad? De toda esta colonia, pues ellos tenían el control de decir qué es lo que tenían que hacer. Bueno, ¿qué pasa con estos españoles? Bueno, estos españoles traen consigo pues esta cuestión de epidemias o enfermedades. Ah, caray, sí, mire, traen la cuestión de la varicela, la viruela, la gripe, y entonces, por lo general, pues como los indígenas no tenían o no conocían esta enfermedad y no sabían cómo curarse, pues prácticamente muchos de ellos fallecieron. Entonces, fue tanto el grado de esta epidemia que logró pues matar a algunos de los indígenas y generar la preocupación por los españoles. ¿Qué pasa? Los españoles se empiezan a preocupar y empiezan a decir, chin, ¿qué vamos a hacer si no tenemos o se están acabando los indígenas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la primera cosa que hicieron los españoles fue, en vez de buscar una solución en cuestiones que ayudaran a los indígenas, no, al contrario, los perjudicó. Así como los perjudicó. Bueno, entre como iban falleciendo indígenas, ¿verdad? Iban muriendo estos personajes, estas personas, pues los españoles les fueron cargando más la mano a los demás. Les decían, bueno, se está muriendo esta comunidad o se están muriendo estas personas, pero vamos rescatando a ellos. Y a los que iban rescatando de esta manera era agregándoles más trabajo, agregándoles más carga, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos, pues sí sobrevivieron, pero ¿a costa de qué? A costa de que les empezaron a cargar más la mano. Como en aquel tiempo, chicos, no había una cura para una gripa, para una viruela o para una varicela, pues prácticamente por eso fallecían. También los españoles no generaban esta parte de los medicamentos para poderlos rescatar. Y antes, pues, si padecían de alguna enfermedad o de algo, buscaban curarse con plantas, ¿verdad? Plantas medicinales. Bueno, empieza este periodo colonial, pues, a sufrir esta parte de la cuestión de la varicela y estas cuestiones de la epidemia. Bueno, empieza
un tema o empieza una parte muy fundamental que son las encomiendas. Prácticamente las encomiendas son como asignaciones, chicos, que hacían los reyes de España a cada uno de los españoles, a los españoles líderes, ¿verdad? Les daban o prácticamente les asignaban un territorio, les asignaban un estado o un pueblo, ¿verdad? Entonces, prácticamente estos españoles se dedicaban a generar su política de acuerdo a lo que ellos querían. Bueno, ¿en qué consistía toda esta parte de las encomiendas? Consistía en repartir entre los conquistadores como premio por su participación en la guerra diversos pueblos de indios. A cambio, les encomendaron cómo se llamaban a esos españoles, debían ayudarlos a la conversión al catolicismo de los indígenas. Bueno, estas encomiendas prácticamente eran aquellas personas que lograron participar o aquellas personas que estuvieron en la guerra en contra de las civilizaciones antiguas, en la cuestión de la guerra de la conquista, pues se les daba la participación o se les daba prácticamente un territorio para que ellos hicieran lo siguiente. El sistema era parecido al feudal, pues los encomendadores hacían lo siguiente: controlaban a sus encomendados y los obligaban a plantar la tierra, a prestar servicios en construcciones y trabajos en las minas. Recaudaban el pago de los tributos como comida, telas y otras riquezas. Exigían servicios personales como limpiar su casa, cocina para él y cargar sus mercancías. Bueno, los encomendados prácticamente eran los que nos ordenaban que los indios o los indígenas prácticamente estuvieran pues sirviéndoles como sirvientes, sirviéndoles como personajes a su servicio, ¿verdad? Y entonces era como ellos tenían su participación. Cabe mencionar que una de las partes fundamentales que les decía el rey de España: bueno, te vamos a dar este pueblo, te vamos a dar estas tierras, te vamos a mandar para aquel lado, pero tu encomienda que vas a tener como encargado, como líder o como representante de ese territorio es que a todos los indios, a todos los indígenas que te llegues a encontrar o los que estén bajo tus órdenes, los tienes que evangelizar, les tienes que convertirlos en catolicismo, ¿verdad? En la cuestión católica. Y entonces ellos hacían esta parte, ellos prácticamente les exigían a los indios, a los indígenas, que participaran en esta cuestión religiosa, pero también les cargaban la mano, les decían: sí, tú ven, a ver, tu trabajo, tu chamba va a ser que limpies tierras, que siembres. Mira, como en mi territorio hay mina, quiero que te juntes a ciertas personas, ¿verdad? Para que ellos se encarguen de extraer plata, oro o lo que existía en esa mina, pero también había otros grupos que se encargaban de la siembra, que se encargaban también de la elaboración, pues de la costura y todo esto, pero bueno, era esta parte como empezaron a generar esta cuestión de los indígenas en contra de los españoles. Bueno, los españoles les decían: me vas a trabajar de gratis o te voy a dar un cierto porcentaje, muy poco, ¿verdad? Para que generes este trabajo. Por eso es que los indígenas empiezan a tener mucho coraje en contra de los españoles, ¿verdad? De estos españoles que prácticamente los trataban muy mal, estos españoles que no les pagaban, que los explotaban, que los hacían generar esta cuestión de trabajar las tierras pues a todo lo que da, ¿verdad? Sin necesidad de descansar. Bueno, las encomiendas también, en muchos casos los encomendadores abusaban de su poder, explotaban y castigaban a los indígenas si desobedecían, los tenían en un estado de esclavitud. Las primeras encomiendas que se repartieron a los conquistadores fueron inmensas. El propio Cortés se quedó con un gran número de pueblos indígenas. Sus posesiones abarcaban del actual estado de Morelos hasta Oaxaca. Sus aliados también recibieron a pueblos grandes y ricos. El sistema de encomiendas se presentaba a tantos abusos que en las islas del Caribe provocó la desaparición de casi total de la población indígena, junto con las epidemias que trajeron los españoles y los africanos que llegaron a América. En Nueva España, los indígenas comenzaron a quejarse ante el propio gobierno español por el exceso de los encomendadores. Bueno,
como te venía platicando, las encomiendas, en este caso, los líderes de estos indígenas, pues prácticamente hacían pues la vida imposible, ¿verdad? A los indígenas les exigían prácticamente pues mucho trabajo, les exigían les cargaban mucho la mano, entonces es por eso que muchos de ellos prácticamente pues se hacían esclavos. ¿Por qué? Porque los españoles decían, ¿saben qué? Pues tú tienes que obedecerme. Si no me obedeces, pues te voy a castigar con más trabajo y prácticamente no vas a ir a visitar a tu familia. Entonces, los secuestraban o los generaban así como la cuestión de esclavitud. Y entonces, toda esta parte de las encomiendas, pues se fue generando esta parte, pues, de desigualdad hacia los indígenas, ¿verdad? Bueno, los bienes que los administradores españoles cobraban en esa rica ciudad del Valle de Puebla, que eran encomiendas directamente a Hernán Cortés. En el que podemos ver los alimentos que tuvieran que pagar a manera de tributo las personas que fueran llevadas como esclavos, incluso un cuadro de la Virgen de María que tuvieron que mandar a fabricar para entregarlo a los españoles. Hacia mediados del siglo XVI, la corona española y los virreyes en Nueva España comenzaron a reducir la entrega de encomiendas por varias razones. En primer lugar, porque daban a los conquistadores un control casi directo sobre la población indígena, lo que dejaba menos riquezas a la corona. También había la preocupación de que los abusos provocaran rebeliones indígenas o contribuyeran en su desaparición. Bueno, para empezar, todo este cuestionamiento que hacían los encargados de cada una de las zonas, ¿verdad? O cada uno de los pueblos, pues prácticamente también empezaron a generar esta parte de la inconformidad, ¿verdad? Ya más adelante, cuando vayas en tercero vas a encontrarte toda esta cuestión de la independencia de México. Pero puedes darte cuenta, pues todo este coraje que le tenían los indígenas a los españoles por la forma en cómo eran tratados, ¿verdad? Incluso, pues los propios reyes empezaron a dar cuenta, ¿verdad? Que se les estaban cargando la mano y entonces pues tenían esta parte del miedo, ¿verdad? Esta parte de decir, bueno, se me van a rebelar. Entonces por eso empezaron a ya no encomendar a muchos, ¿verdad? Ya solamente se quedaran con los que estaban en esos pueblos, siguieran manteniendo esta parte, pero también lo chistoso a todo esto, chicos, fue esta parte de la injusticia. Ah, caray, ¿cuál injusticia? Sí, pues debido a que los indígenas como gesto o como esta parte que generaban impuestos, tenían que generar tributos. Ah, caray, ¿cuáles tributos? Sí, pues bueno, muchas personas como no tenían con qué pagarles o muchas personas como se la pasaban trabajando, al final se hacían esclavos, ¿verdad? De ellos, incluso pues prácticamente estos españoles decían, tú me debes tanto, entonces como tú me debes, me tienes que ser o tienes que trabajar para mí, ya no te puedes ir a tu casa, entonces se quedaban ahí, incluso algunos fallecían, ¿verdad? Ahí de tanto trabajo excesivo que tenían estos indígenas con los españoles, ¿verdad? Bueno, y así se empezó a generar toda esta parte, pues, de los encomendados, ¿verdad? Toda esta parte significativa en los cuales, pues, era cargarle la mano mucho a los indígenas, esta parte de desigualdad, ¿verdad? Bueno, vamos con lo siguiente, se llama repartimiento y tributo. El gobierno instituyó un nuevo sistema basado en el repartimiento y el tributo y el establecimiento de los pueblos organizados de manera española, llamados repúblicas de indios. En primer lugar, se estableció que todas las familias indígenas debían pagar un tributo al gobierno español. Este impuesto era cobrado por los propios gobernantes indígenas de cada pueblo y luego entregados a las autoridades coloniales. En otras ocasiones, el tributo se cobraba en maíz, miel, algodón u otros productos agrícolas, lo que significaba que los indígenas tenían menos comida o menos ropa. Bueno, empieza el repartimiento, ya sabemos que los encomendados tenían su control, ¿verdad? Tenían su forma prácticamente de gobernar, prácticamente su forma de lidiar, ¿verdad? Con estos indígenas. Pues a eso agréguenle esta parte del tributo que tenían que hacerle los indígenas a los españoles. Ah, caray, ¿qué tributo? Sí,
Por ejemplo, se organizaba un grupo de españoles o un grupo de gobierno que se encargaba de cobrarles impuestos como lo que se conoce como el pagar luz, el pagar agua, el pagar predial, etcétera. Son impuestos que se generan o son servicios que tienes que pagar tú como ciudadano. Hoy en día, pues bueno, en aquel entonces, como no había luz, no había teléfono, etcétera, pero sí había una cuestión del pagar por estar en esa ciudad, ¿verdad? En ese pueblo. Entonces, una de las formas de pagar era a través del tributo. ¿Qué tributo era? Pues prácticamente lo que ellos sembraban o lo que ellos cosechaban o lo que ellos encontraban o lo que ellos producían, lo que ellos generaban con todo, ¿verdad? Entonces, les cobraban estos españoles de esta forma, mandaban a un grupo de personas a decirle, hey, tienes que ir a cobrarle a aquella casa, tienes que ir a cobrarle a aquella localidad. Entonces, iban, les cobraban, y si no tenían con qué pagarles, se los llevaban presos, se los llevaban como esclavos. Ah, sí, no me tienes con qué pagar, vámonos, vente, te voy a llevar a mis tierras a que trabajes para que me puedas pagar ese tributo. Y muchos de ellos pues eran llevados a la fuerza, ¿verdad? Y otros pues prácticamente sufrían por decir, bueno, tuvimos que sembrar tanto y resulta que lo que sembramos se los tuvimos que dar a la corona española y nosotros ya nos quedamos sin comer, entonces, ¿qué vamos a comer? Y entonces pues generaba esta parte del trabajo. Algunos se quedaban sin comer debido a la parte que le tenían que repartir a estos españoles, ¿verdad? Bueno, además, los indígenas debían participar en el repartimiento, un sistema que obligaba a los habitantes de cada pueblo a trabajar gratuitamente para los españoles. Si un español necesitaba construir su casa, trabajar sus campos de cultivo o abrir un camino para llegar a una mina, iba con el gobierno y solicitaba trabajadores indígenas. El gobierno a su vez les asignaba a los habitantes de un pueblo para que cumplieran la labor. De esta manera los indígenas continuaron trabajando para los españoles. Los indígenas eran las llamadas derramas o compras forzosas. Por medio de esta, los españoles imponían a los habitantes de las comunidades indígenas a la compra de productos fabricados por los mismos indígenas, como telas o objetos de metal, para comprar estos objetos que a veces ni querían o necesitaban. Los indígenas tenían que trabajar para los españoles haciendo cosas que tampoco querían ni que necesitaban hacer. Bueno, todavía eso, agréguenle esta parte de que si una familia española o un español necesitara toda esta parte de un trabajo o de una elaboración de un camino, de una casa, pues él iba con el virrey, ¿verdad? Y le decía, oiga, ¿sabe qué? Necesito, pues voy a construir una casa, voy a construir un camino, pues me podrían mandar indígenas. Ah, claro que sí. Bueno, los indígenas tenían que trabajarle a ese español a hacer su casa, su camino, etcétera, ¿a costa de qué? De nada, solamente porque el virrey les decía que tenían que ir a trabajar, ellos lo tenían que hacer. Entonces, en vez de recibir un pago por eso, pues no recibían nada, tenían que hacer un servicio. Entonces, pues todas estas partes o toda esta cuestión era lo que prácticamente se fueron o se enfrentaban los indígenas, chicos, esta parte de trabajar gratuitamente, ¿verdad? Incluso también los obligaban a comprar esta parte de sus propias producciones. Por ejemplo, si una comunidad había sembrado toneladas de maíz o había generado ganado, etcétera, pues bueno, les decían, ¿sabes qué? A fuerzas tienes que comprar. Y entonces toda esta parte del dinero, toda esta parte de los mismos indígenas, el poquito o mucho que tenían, pues se lo regresaban a los españoles porque los obligaran a que compraran lotes, a que compraran ganadería, cuando no lo necesitaban, pues decían, nosotros tenemos ahí nuestros cultivos. No, pero aunque tengas tus cultivos, a fuerzas me tienes que comprar, ¿verdad? Entonces, por eso se le llamaban compras forzosas o se les llamaba derramas, ¿verdad? Porque prácticamente los obligaban a comprarlas, ¿verdad? Bueno. Ya para terminar el tema del tributo y el repartimiento, el tributo y el repartimiento eran menos onerosos para las comunidades indígenas que las encomiendas. Para empezar, eran organizados por las autoridades de los propios pueblos y así se repartían la carga de acuerdo con las reglas establecidas por ellos.
preocupaban que la vida de los agricultores indígenas se mantuviera más o menos igual a como había hecho sus antepasados por miles de años, que plantaran maíz, frijol, calabaza, chile para comer, aunque tenían gallinas, borregos, cerdos y chivos y animales traídos a México por los españoles. Cuando les tocaba trabajar para esto, salían de manera organizada en grupos con sus vecinos, como lo había hecho en tiempos prehispánicos, para pagar tributo y trabajar en las ciudades de los gobernantes de ese entonces, ¿verdad? Bueno, y es así como terminamos con este tema, chicos, este tema prácticamente, pues de una injusticia, de una forma, como lo quieras tomar tú, de cómo es que los españoles trataban a los propios indígenas, ¿verdad? Cómo es que se generaba este trabajo, esta sociedad, esta vida, ¿verdad? En la cual tuvieron que pasar nuestros antepasados, ¿verdad? Y es por eso que se fueron generando toda esta parte, pues, del odio, esta parte del coraje que tenían en contra de ellos, ¿verdad? Y pues bueno, era la forma así como, prácticamente, pues se generaba todo este cuestionamiento, ¿verdad? Toda esta forma ilegal, toda esta parte de conciencia que no tenían los españoles, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, chicos, aportaciones que quieran hacer en el tema o pregunta que te haya salido? Adelante. Dime, Julieta, te escucho. Profe, los obligaban a comprar, pero si no tenían con qué pagar, ¿qué les hacían? Se los llevaban, Julieta. Decían, a ver, te obligamos a que nos compres el maíz. Te obligamos a que nos compres los borregos o los animales. No, pero es que yo tengo. Ah, pues nos tienes que comprar a fuerzas. Es que no tengo dinero. Ah, ¿no tienes dinero? Vente. Y se los llevaban a que compraran a través del trabajo, pero eran trabajos pesadísimos, ¿verdad? Les decían, a ver, si tú tienes maíz, tienes borrego y no tienes dinero, a ver, vente, vámonos a trabajar a mis tierras, vámonos a trabajar acá, y entonces se generaba esta parte de la injusticia. ¿Tú crees, decían los indígenas, oye, pues yo tengo todo, ¿verdad? Tengo pues el maíz, tengo aquí mis animalitos, entonces, ¿por qué tengo que trabajar con los españoles? Pues porque ellos eran los que dominaban, porque ellos eran los que tenían la ley. Entonces, pues, imagínense ustedes esta impotencia, este coraje que tenían que no podían hacer nada. Porque si se manifestaban, pues los mataban, ¿verdad? O al contrario, si se querían rebelar, a ver, ¿te quieres rebelar? Vente. Y le ponían trabajos más pesados en los cuales, pues ya decían, chin, si me rebelo me va a pasar esto. Por eso la sociedad de Nueva España, indígenas estaban como sometidos, ¿verdad? Tenían miedo a que fueran, pues a generarles más trabajo, a cargarles más la mano. Toda esta parte de la injusticia, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De cómo eran cargaditos, ¿verdad? Los españoles en contra de nuestros indígenas, ¿verdad? Es por eso que tomaron mucho coraje en la independencia, pero pues todo lo que tuvieron que sufrir estos indígenas a costa de estos españoles, ¿verdad? ¿Duda, chicos? Si no, vámonos a la actividad 26. Actividad 26 dice, en tu libreta o en archivo Word contestará las siguientes preguntas. Número 1, identifique las diferencias entre encomienda y repartimiento. Por ejemplo, ahí vas a poner, la encomienda es esto y el repartimiento es esto. La diferencia es que tal, ¿verdad? Luego, escriban qué ventajas tenían los españoles de estos sistemas y qué desventajas tenían los pueblos indígenas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tenían los españoles? Aumentar más su riqueza, mayor producción, etcétera, etcétera. Ahí es usted lo que quieran poner. ¿Qué desventajas tenían para los pueblos indígenas? El trabajo duro, que no eran respetados, una desigualdad social, etcétera. Ahí ustedes pueden ponerle tanto ventajas y desventajas que tenían esta parte, ¿va? Actividad 26 ya está en la plataforma Moodle, ya puedes checar ahí qué es lo que vas a hacer también, ¿verdad? Y lo puedas cumplir, ¿verdad? Entonces, ahorita puedes ir empezando a hacer
tu actividad 26, a lo mejor la puedes dejar a la mitad, ¿verdad? Te quedan 7 minutos, con 7 minutos yo creo que sí puedes empezar a hacer la diferencia entre encomienda, ¿verdad? Y ya nomás dejarías pendiente las ventajas y desventajas ahí para que no lleves tanta tarea, ¿verdad? Entonces, ahorita trabajamos en la actividad 26, te repito nuevamente, la puedes hacer en archivo Word o la puedes hacer en tu libreta, le tomas foto y me la envías en módulo, ¿va? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Chicos, No, profe. ¿no? Entonces podemos a trabajar. ¿Ah? ¿Vale? Así que cualquier duda que tengan, chicos, háganmelo saber. ¿Va? ¿Vale, chicos? La pueden hacer en tu libreta, la puedes hacer en archivo Word, ¿vale? Ánimo, chicos.
Vale, chicos, les dejo estos minutitos, quedan 2 minutitos para que terminen su actividad. Va que va. Y nos vemos hasta el miércoles con toda la actitud. Como les vuelvo a recordar, hay que estar al pendiente a la entrega con los demás maestros, con el maestro Sinue, Josafat, Tere, Norma, el maestro Luis, y con inglés o francés, ¿verdad? Dependiendo en qué estés. Y artes, y entrar con el maestro Puga también, porque luego ahí también me habla que no han entrado, ¿va? Entonces los veo con toda la actitud esta semana. Hay que mejorar segundo A, hay que estar y hay que salvarse este trimestre. Todavía tenemos un poco de tiempo para enviar actividades atrasadas, para enviar también pues trabajos que tengamos ahí pendientes con todos los maestros, ¿verdad? Así que ánimo, chicos, los veo hasta el miércoles. Cuídense mucho, bonita semana y ánimo. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe, que tenga un día. Adiós.